Esta serie en realidad es una clase en cuanto a cómo leer, cómo entender los escritos de Elena G. de White. Y hoy entonces tenemos la intención de estudiar varias reglas o principios de interpretación al momento de leer los escritos de Elena G. de White. Cuando hablamos de hermenéutica, estamos hablando de la ciencia de la interpretación de documentos escritos. Cuando hablamos de hermenéutica bíblica, entonces es la interpretación de la Biblia. Estamos hablando en este caso de la hermenéutica de los escritos de Elena de White, desde luego entonces la interpretación de los escritos de ella. Y las reglas que vamos a ver las podemos dividir en dos. Número uno, las reglas básicas de interpretación internas y las reglas básicas de interpretación externas. Cuando decimos y hablamos de las reglas básicas de interpretación internas, nos estamos refiriendo al contexto interno, o sea, a lo que está escrito inmediatamente antes y después de la declaración bajo consideración. Vamos a ver entonces algunas de estas reglas. La primera regla entonces que vamos a considerar es la siguiente: reconocer que la Biblia y los escritos de Elena de White fueron el producto de la inspiración del pensamiento, no de la inspiración verbal. Ya habíamos hablado un poco de eso. Esa es la regla número uno. ¿Por qué es importante esto? Porque no podemos tomar cada palabra de la hermana White como infalible. ¿Ok? Ella misma reconoció que ella no era infalible. Ella fue inspirada como los profetas de la Biblia en su pensamiento, pero no las palabras. ¿Recuerdan el ejemplo de los cuartos? Cuando ella dijo que habían 40 cuartos en ese sanatorio, pero en realidad habían 38, ¿sí? Hablando en cuanto a eso, nos dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 41. Aunque soy tan dependiente del Espíritu del Señor para escribir mis visiones, como para recibirlas, sin embargo, las palabras que empleo para describir lo que he visto son mías, a menos que sean habladas a mí por un ángel, las cuales yo siempre incluyo entre comillas. Así que claramente ella está diciendo que las palabras que ella emplea son de ella. Vamos a ver algunos ejemplos. Miren que así como Mateo, Elena de White también cometió otros errores. Por ejemplo, ella atribuye a Pedro las palabras de Pablo en 2 Corintios 5:14. Dice ella: el amor de Cristo nos constriñe. El apóstol Pedro declaró: este fue el motivo que impulsó al discípulo celoso en sus arduas labores en la causa del evangelio. Ahora ya dice el apóstol Pedro declaró, pero eso no lo escribió Pedro. Eso lo escribió fue Pablo. ¿Vamos a dudar de ella por este pequeño error? No. ¿Cómo explicamos eso? A alguien que venga y dice, no, mire, en realidad ella no sabe lo que está escribiendo. Ah, no, es que la hermana White no es inspirada, las palabras de ella no son las inspiradas, es el pensamiento. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo. Y esta cita que ya la habíamos visto, ella nunca se declaró infalible. También no vamos a leer esta otra cita, en cuanto al número de habitaciones en este sanatorio. ¿Sí? Ella también allí se equivocó y ella claramente lo explica que eso no le fue revelado por el Espíritu del Señor. Y ella confió en información que le fue dada en segunda mano por aquellos que ella creía que debían saber mejor. Entonces queda clara esa primera regla sencilla, ¿cierto? Entendamos que ella no son las palabras las inspiradas, a menos que estén entre comillas, sino el pensamiento. Regla número 2. Reconocer que algunas definiciones de palabras pueden cambiar a medida que pasa el tiempo. ¿Sí? Algunas definiciones de palabras pueden cambiar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí. Como ella escribió en inglés, entonces yo les voy a dar algunos ejemplos de palabras
en inglés, en el sentido, en la forma en cómo son traducidas al español, pues las entendemos hoy. Bueno, antes de darle los ejemplos, ella misma dice, Mensajes Selectos, tomo 1, página 23. Diferentes significados se expresan con la misma palabra. No hay una palabra para cada idea distinta. ¿Ok? Es una regla muy importante al momento de leer tanto la Biblia como el espíritu de profecía. Por ejemplo, la hermana White utilizó la palabra iglesia de muchas maneras. ¿Ok? A veces la iglesia se refería a la congregación. A veces iglesia ella se refería a la estructura. A veces iglesia se refería a la organización. La estructura me refiero a la edificación, o a veces se refería a la organización, o a veces se refería a los creyentes o a los fieles. Así que nosotros debemos, de acuerdo al contexto, saber qué significado darle a esa palabra. Al igual también la palabra pasión. ¿Ok? La palabra pasión, la hermana White la utilizó de varias maneras. La utilizó para referirse a los deseos y apetitos naturales que deben ser sometidos a la razón, no necesariamente siendo algo malo. Pero también en otros contextos se refería a los deseos impuros, corruptos y viles que deben ser crucificados. Entonces, varios usos. Otras palabras, por ejemplo, que han cambiado. Ella utiliza mucho en inglés la palabra intercourse. ¿Ok? Esta palabra que en español se ha traducido, la han traducido bien, el trato o la relación. Eso era lo que significaba en el siglo XIX. Hoy, en el siglo XXI, intercourse significa relación sexual. Y si usted lee en el siglo XXI esa palabra, con el significado de hoy, no va a entender lo que ella decía. Por eso a veces es necesario, y el Centro White está haciendo estos cambios, está actualizando algunos de estos términos antiguos que ella utilizó para que los escritos sean más entendibles para el nuevo público hoy del siglo XXI. ¿Sí? Otra palabra también que ella utiliza mucho es la palabra gay. ¿Ok? Y la palabra gay antes significaba llamativo o feliz, pero hoy se utiliza de otra manera. Y ella utiliza, por ejemplo, habla, por ejemplo, de los jóvenes que deben tener his gay attire, por ejemplo, dice ella, su vestido llamativo, su vestido feliz. Pero hoy si nosotros pensamos en el vestido gay, vamos a pensar en una forma interesante de vestirse, ¿cierto? Así que debemos reconocer que las palabras van cambiando su significado a medida que pasa el tiempo. Entonces, ¿sí ven? Nosotros debemos tener una mente muy abierta, debemos ser muy equilibrados, no debemos ser dogmáticos. Cuando fácilmente, por ejemplo, escuchamos un reporte, vemos un video, ay, mira, una nueva publicación del Camino a Cristo. Ya le quitaron ahí palabras, no, eso es jesuita, eso es católico, ¿ok? Y muchas veces nosotros condenamos las nuevas versiones de los libros que ella escribió porque decimos que eso es jesuita o eso es católico, pero en realidad lo que están haciendo es esto, ¿ok? Lo que están haciendo es esto. Por ejemplo, la gente se pega de muchas cositas para formar un problema, para hacer una acusación. En la conferencia general del 2015, en el cual este servidor estuvo presente en San Antonio, Texas, se le hizo un cambio en una palabra en nuestra declaración de las doctrinas fundamentales, la segunda venida de Jesús, y se le cambió la palabra inminente por la palabra cerca. Entonces por ahí se levantaron algunos diciendo, la iglesia adventista está rechazando la doctrina de la segunda venida de Jesús porque le quitaron la palabra inminente y se la cambiaron a la palabra cerca. El problema es que la palabra inminente no se puede traducir en todos los idiomas. En otros idiomas, en especial algunos idiomas africanos y orientales, esa palabra no se entiende. La iglesia en esos campos no sabe cómo traducirla. Mientras que la palabra cerca, que está en la Biblia, de hecho,
esa es más entendible para la iglesia mundial. Entonces son cuestiones de semántica, son cuestiones de gramática, y entonces sale alguien diciendo, no, la iglesia está renunciando a la doctrina de la segunda venida de Cristo Jesús. Y a veces somos un poco de mente estrecha, como dice la hermana White, mentes unilaterales. Solo queremos ver lo que queremos ver nada más, y queremos utilizar excusas para hacer ataques al pueblo de Dios. Regla número 3. Regla número 3 nos dice comprender el uso de la hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es una exageración, ¿cierto? Una figura de discurso, es una exageración. Por ejemplo, nadie me quiere. Una exageración, ¿cierto? La hermana White, en su estilo de escribir, ella utiliza mucho estas exageraciones. Y siempre, por ejemplo, cuando ella escribe algo, lo hace sonar como lo más importante. Si hay una obra más importante para este tiempo, más que todas es la del colportaje, por ejemplo. Y luego por allá habla de salud y dice lo mismo de salud. Entonces uno lee, oiga, pero no era esta, pero ¿por qué también la obra de salud? Si hay una obra más importante, es la de la educación. Uno tiene que tomar todas esas expresiones, en realidad todas son importantes. Algunos ejemplos como ella usa la hipérbole. Hay una expresión que a ella le gusta mucho usar y es 1 en 20 o 1 en 100. ¿Sí? Por ejemplo, ella nunca dijo 1 en 13 o 1 en 99. Podría haber usado la hipérbole cuando escribió. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno en cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. ¿Qué quiere decir ella con eso? Que en realidad casi nadie está, ¿qué? Listo, ¿sí? Pero no podemos tomar literalmente esa estadística. De hecho, han pasado muchos años, la membresía de la iglesia ha aumentado, entonces habría necesidad de cambiar esas figuras también, ¿cierto? Así que la intención no es dar una figura estadística en esa cita, sino que el principio detrás de ella, el mensaje detrás de esta cita, es que en realidad casi nadie se encuentra preparado, ¿sí? Muy bien. Regla número 4, comprender el significado de la frase en la cual se usa una determinada palabra. ¿A qué me refiero? Voy a darles algunos ejemplos y con los ejemplos vamos a entender este principio. Por ejemplo, en 1862, Elena de White escribió que Satanás obra por medio de la frenología, la psicología y el mesmerismo. Eso lo encontramos en Review and Herald, febrero 18 de 1862. Y ella coloca acá, coloca la psicología junto con estas dos. Entonces, alguien al leer esta cita, ¿a qué conclusión llega? Que la psicología es también, ¿qué? Mala, ¿cierto? Sí, porque la está colocando con dos métodos que son netamente espiritistas, como la frenología y el mesmerismo. Hay un tipo erróneo de psicología, una manera equivocada de practicar la psicología, sí, y a ese tipo de psicología ella se está refiriendo aquí. ¿Cómo sabemos? Porque en otra parte, más adelante, en 1897, ella señaló que los verdaderos principios de la psicología se encuentran en las Santas Escrituras. Así que condena ella la psicología. No la condena el mal uso de la psicología. Así que en la forma en como ella la clasifica esta palabra aquí en este contexto, significa o hace alusión a un uso incorrecto o a una manera equivocada de practicar la psicología. A eso nos referimos con comprender el significado de la frase en la cual se usa
una determinada palabra. Muy bien, vamos a la regla número 5. Reconocer la posibilidad de expresiones imprecisas. También vamos a ver el ejemplo para entender un poco esto. En 1861, Elena de White escribió un pensamiento que parece incongruente con declaraciones posteriores sobre el mismo tema. Y esto es un ejemplo muy similar al que acabo de dar, ¿sí? Y ella dice, y esto lo escribe en Testimonios, tomo 1, página 296. Se le da mucha importancia a la frenología y el mesmerismo. Son buenos en su lugar, pero Satanás se apropia de ellos como sus agentes más poderosos para engañar y destruir a las almas. Oye, interesante, ¿cierto? Ahora, a diferencia de la psicología, no había nada de bueno en la frenología y el mesmerismo. ¿Ok? Eso es una forma de hipnosis para los que no saben qué es eso. Hipnotismo. ¿Está bien? ¿Por qué dice ella son buenos en su lugar? En un artículo en 1884 en la revista Science, ella escribió, las ciencias que tratan de la mente humana están en un sitial muy exaltado. Son buenas en su lugar, pero Satanás se apropia de ellas como sus agentes poderosos para engañar y destruir las almas. ¿Es la misma cita? Pero ahora, ¿qué corrección le hizo ella? Ya no escribió como mesmerismo y frenología, sino que escribió ¿qué? Las ciencias que tratan la mente. En realidad, si usted estuviese viviendo en el siglo XIX y usted cogía un tratado de psicología, en los capítulos de los libros de psicología usted iba a encontrar mesmerismo, iba a encontrar frenología, psicología, todo esto. Así que ella en realidad no está hablando de la práctica en sí, sino que está hablando en general de las ciencias que tratan con la mente. ¿Sí? Pero como esta declaración fue imprecisa, fue muy confusa, de hecho a ella le escribieron cartas, ella luego lo corrige y dice las ciencias que tratan con la mente. Así que no debemos entonces llegar a una conclusión solo leyendo una sola cita. El espíritu de profecía debe leerse igual que la Biblia. Debe tomarse un poquito aquí y otro poquito allá. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo bíblico. Vamos a Timoteo, primera de Timoteo. Vamos a la epístola de primera de Timoteo. Vamos al capítulo 5. Versículo 23. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Parece incongruente a lo que nosotros predicamos que el agua es buena para la salud, ¿cierto? Pero Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, oye, ya no bebas agua. Yo puedo formar una práctica de este versículo si lo tomo así solito, ¿cierto? Ah, no, el vino es mejor. Y alguien que le gusta las bebidas alcohólicas puede usar este versículo y decir, vea, el alcohol, la cervecita es mejor que el agua pura, porque la Biblia lo dice. ¿Ok? No podemos tomar este versículo aislado. Al igual debemos hacerlo con el espíritu de profecía. Regla número 6. Examinar cuidadosamente el contexto inmediato. ¿A qué nos referimos con el contexto inmediato? O sea, el mismo párrafo, la misma página. Si usted lee una declaración, una línea, entonces lea varios párrafos anteriores, varios párrafos después, qué es lo que ella quiso decir. Volviendo al ejemplo que yo les había dado la vez pasada, este ejemplo pues es muy pertinente para nuestros días. Elena de White escribió que no es prudente tener hijos ahora porque el tiempo es corto. ¿Okay? Si leemos esa línea así, entonces ¿a qué conclusión llegaríamos? Ya nadie puede tener hijos, ¿cierto? Pero como explicamos ayer,
esto es una carta privada que Ellen White le escribió a Adelia Van Horn, cuyo caso y llamado específico ella y su esposo era que fuesen misioneros tiempo completo y que no tuviesen hijos. Sí, es que no es la voluntad de Dios que todos tengan hijos. Y hasta para eso debemos buscar dirección del Señor. Pero no podemos hacer de ese consejo a una persona específica algo para todos. Y a veces hacemos eso con el espíritu de profecía. Debemos distinguir también, esto no está aquí, pero lo voy a agregar, debemos distinguir si lo que ella escribió es una carta a una persona específica o es un consejo en general para la iglesia. Porque eso también va a hacer la distinción. Hay veces que los consejos son para una persona específica y solo se aplican para aquellas personas cuyo caso es similar al de la persona que en ella le escribió. Pero no podemos tomar, por ejemplo, un consejo en general. Hay algunas madres donde la hermana White les decía, no, tú tienes que educar a tu hijo en casa, pero a otras madres la hermana White le decía, es mejor que mandes tu hijo a la escuela. ¿Qué vamos a tomar? ¿Es esto o es aquello? La hermana White daba consejos y escribía de acuerdo a la situación específica de una persona. Por eso no debemos tomar lo que ella escribía a una persona específica como una regla general para todos. Muy bien, eso ya lo expliqué. Regla número 7. Reconocer que el significado de una palabra puede cambiar cuando se la usa en un contexto nuevo. Esta es muy similar a la regla que ya vimos, que con el tiempo las palabras cambian. Pero, por ejemplo, algunas expresiones, la palabra puerta o la expresión puerta cerrada. Esta expresión tiene diferentes significados de acuerdo al contexto. Un significado era aquella doctrina, poco después de 1844, que incluso Ellen White creía que la gracia se había cerrado para todo el mundo y solo estaba abierta para los mileritas o los adventistas. A veces hay citas donde ella utilice esa expresión de shut door, la puerta cerrada, para eso. Otras veces la utiliza en el contexto de la puerta que se cerró al lugar santo y que se abrió al lugar santísimo. Utiliza, dependiendo del contexto, adquiere distintos significados. La expresión, la palabra lluvia tardía, ella la utiliza en diferentes contextos. La ley dominical también la utiliza en diferentes contextos. Y esto puede algunas personas llevar a conclusiones o a confusión sin herramientas de estudio apropiados. Cuando la hermana White habla de la ley dominical, ¿sí sabían ustedes que ella habla de 3 maneras distintas de la ley dominical? A veces habla y se refiere a la ley dominical en su fase económica, donde no es una prueba para el pueblo de Dios. Luego a veces habla de la ley dominical como en el aspecto prohibitivo, pero aún no es una prueba para el pueblo de Dios. Ella dice, salgan a hacer obra misionera, dice ella el domingo. ¿Han leído esos pasajes? Pero también a veces habla de la ley dominical cuando forzan la conciencia. Ahí sí es una prueba para el pueblo de Dios. Así que debemos saber en qué contexto ella habla de la ley dominical. Regla número 8. Reconocer que toda comunicación se encuentra el desafío de la semántica. La semántica tiene que ver con el significado de las palabras. Hablando acerca de esto, ella misma dijo, Mensajes Selectos, tomo 3, página 87, hay muchos que interpretan lo que yo escribo a la luz de sus opiniones preconcebidas. Oiga, ¿es esto nuevo o ya sucedía en el tiempo de ella? Muchas personas la interpretan a ella de acuerdo a sus opiniones preconcebidas. ¿Sabéis lo que esto significa? El resultado seguro será una división en cuanto a la comprensión del mensaje y diversas opiniones. ¿Cómo escribir de tal manera que sea entendido por aquellos a quienes me dirijo en asuntos importantes? Es un problema que no puedo resolver. Es un problema para ella. Oiga, ¿cómo escribo para que me entiendan?, dice ella. Pero trataré de escribir mucho menos. Debido a la influencia de una mente sobre otra, los que entienden mal pueden inducir a los demás a entender mal
por la interpretación que les dan a los temas que escribo. Uno lo entiende de una manera que él cree que debe ser, de acuerdo con sus ideas. Otro da su propia interpretación sobre el asunto presentado y el resultado seguro es la confusión. Una cita clásica. Están Testimonios para los Ministros, no tengo aquí la página conmigo. Ella dice: se me ha mostrado que la voz de la Asociación General no es la voz de Dios. ¿Han leído eso? Esa cita en Testimonios para los Ministros. Y claro, esa cita la utilizan mucho algunos para decir, si ve, desde ese momento ya Dios rechazó a la asociación. ¿Ok? Ya dejó de ser la iglesia de Dios. Pero no leen un poco más adelante, donde la hermana White está hablando específicamente de un problema que estaba sucediendo con el presidente de aquel entonces, E.J. Daniels. ¿Ok? Y ella le estaba mandando cartas: oye, hay que evangelizar las ciudades, hay que hacer esto. Él no estaba haciendo caso. Él estaba tomando decisiones en contra de lo que Dios estaba revelando. Ella dice: las decisiones, lo que está tomando la Asociación General no es la voz de Dios, específicamente de E.J. Daniels. Pero luego, cuando E.J. Daniels decide hacer caso a la voz de Dios, entonces ella dice: Dios está hablando a través de su pueblo. Interesante, ¿cierto? No debemos tomar, al que le guste esa cita, pues esa es la cita que yo puedo usar. Muy bien, creo que no voy a alcanzar a esto, simplemente voy a hacer una introducción para continuar mañana. Ya vimos las reglas básicas internas. Vamos a continuar el día de mañana con las reglas básicas de interpretación externas. ¿Y cuáles son las externas? El contexto externo tiene que ver con a quién fue escrita la declaración. Esas son preguntas que usted debe hacerse. ¿Cuándo fue escrito? ¿Por qué se escribió? ¿Qué circunstancias hicieron que se escribiera? Mis queridos jóvenes hermanos, creo que para mí, para este servidor, esto es muy importante. Porque hoy el don profético está bajo ataque. Y nosotros más que nunca debemos volver y ser más diligentes estudiando los escritos de Elena G. de White, pero estudiándolos bien. Como leímos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hay algo que llena al dragón de ira, y es que este pueblo tiene el don profético en su medio. Satanás sabe que si él puede hacer que el pueblo de Dios rechace el don profético, o si él puede conducirnos a que leamos mal los escritos de los testimonios, él sabe que él nos está destituyendo, nos está robando de esa arma tan poderosa que Dios nos ha dejado en estos últimos días para estar firmes, para estar listos para el gran día de Jehová. Debemos leer bien los testimonios. Muchas veces las personas con quien estudio la Biblia se preguntan: ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Sí? Si solo es la misma Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias? Porque cada uno quiere interpretar la Biblia a su manera. Y lo mismo sucede con el espíritu de profecía. Y han salido muchos movimientos de nuestra iglesia porque han querido leer el espíritu de profecía a su manera. El día viernes la presentación va a ser más bíblica y vamos a probar bíblicamente el día viernes dos cosas. Número uno, el viernes usted no se quiere perder la presentación. Vamos a probar solo con la Biblia que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la Iglesia de Dios. Y número dos, que Elena G. de White es la profeta para el remanente. Lo vamos a hacer solo con la Biblia. Así que ese día traiga su Biblia, vamos a usar la Biblia profusamente para afianzar nuestra fe en nuestra iglesia y en nuestra profeta. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Vamos a orar.
Querido Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por los testimonios. Te damos gracias por haber levantado a tu hija, a tu sierva, a tu mensajera, para que nos instruyera en estos tiempos de peligro. ¿Qué seríamos, Señor, sin los testimonios? ¿En cuánta oscuridad estaríamos nosotros? Gracias por los consejos de salud, de educación, de doctrina, de familia, todo lo que encontramos allí. Ayúdanos, Señor, a leerlos, pero no solamente leerlos, sino a ponerlos por obra. Gracias, Padre mío, por esta semana que nos has permitido indagar, investigar más a profundidad estos temas. Bendícenos grandemente, cuida de nosotros el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén.